La lectura es de Mateo, capítulo 25, del 31 al 46. El subtítulo nos menciona: se sentará en su trono de gloria y apartará a los unos de los otros. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los que están a la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura que tenemos es del profeta Ezequiel, capítulo 34, del 11 al 12 y del 15 al 17. El subtítulo dice: yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas, así como un pastor vela por su rebaño. Cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis abejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, rebusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es la primera carta de los Corintios, capítulo 15, del 20 al 26 y el versículo 28. El subtítulo nos menciona: Cristo le entregará el reino a su Padre para que Dios sea todo en todas las cosas. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden: primero Cristo como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Pasemos a la explicación del Evangelio de Mateo, capítulo 25, del 31 al 46. Se sentará en su trono de gloria y apartará a los unos de los otros. En este Evangelio, nuestro Señor Jesucristo es el que va a tener el poder total para poder hacer justicia. Dios le ha dado ese poder total a nuestro Señor Jesucristo y en la segunda venida Él va a hacer esto. Aquí nos está mencionando que debemos de llevar a cabo nuestras obras de misericordia, corporales principalmente. Y nos va mencionando una por una. Y nos vamos dando cuenta qué es lo que tenemos que hacer nosotros. En este Evangelio pues nos está haciendo la invitación de que nos pongamos a trabajar como lo hemos aprendido en las demás lecturas pasadas, que debemos de llevar a cabo nuestro trabajo con los dones que el Señor nos ha dado, que son del Espíritu Santo. Y dice aquí que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, pues bueno, ya nos lo está diciendo aquí, que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros le decimos parusía, va a venir rodeado de toda su gloria y acompañado de todos sus ángeles, todos sus ángeles. ¿Por qué? Porque hay ángeles que están a su servicio. Recordemos que los ángeles hay 9 tronos, así les denominamos nosotros, hay 9 tronos o 9 niveles de ángeles, pues todos van a venir con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico en donde los galileos están viendo cómo Jesucristo en una nube va siendo ascendido hacia el cielo y que dicen los ángeles, así como ven al Maestro ser elevado, así regresará con ustedes? Claro, ya pasaron más de 2000 años y estamos en esa espera. Muchos dicen que ya pasó mucho tiempo, otros dicen que eso no va a ocurrir otra vez, pero aquí nos está mencionando que Jesucristo va a venir con toda su gloria y con todos sus ángeles. Y se sentará en su trono de gloria. El estar sentado en su trono de gloria quiere darnos a entender que Él es el Todopoderoso, que Él ya viene con todo el poder y la dominación, que Él ya es, como lo sabemos nosotros, el omnipotente, ya tiene todo de todo. Nuestro Señor Jesucristo viene ya a llevar a cabo o finiquitar o a dar término a todo lo que se llevó a cabo con respecto a lo que Él había indicado, para que se cumplan todas las escrituras. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones. Todos vamos a darle a Él una respuesta. Todas las naciones, todos los seres humanos tendremos que compadecer ante Él todo lo que hemos hecho. Entonces, pues aquí dice que todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Cuando un pastor va a guardar a sus animales, no los deja revueltos. A las ovejas las pone en un lugar, a los cabritos los pone en otro lugar, para que puedan pernoctar en la noche y no haya pues agresiones de unos animales con los otros, porque pues son diferentes animales. Entonces los separa, pues así hace un pastor, pues así va a ser nuestro Señor Jesucristo. Esto nos está dando a entender que viene a hacer un juicio, viene a darnos a lo que nos corresponde a cada uno de nosotros según lo que nosotros hayamos hecho. Cristo mismo someterá al Padre y así Dios será todo en todas las cosas. Lo dice en otra lectura de Corintios, pero aquí estamos viendo cómo Jesucristo es el que está haciendo esta labor de separar las ovejas de los cabritos, y a su derecha pondrá a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. Esto no quiere decir que las ovejas sean mejor que los cabritos y que los cabritos sean peor que las ovejas. Esto nos da a entender de que el Señor va a separar lo bueno y lo malo, quien haya cumplido y quien no haya cumplido. Aquí no hay de que pues te vas a quedar en medio, sacaste 6, pasas de panzazo, no. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. O sea que esto ya está preparado desde la creación del mundo. No piensen que apenas se los están preparando. Ya lo que nos corresponde por haber cumplido con Dios ya está preparado desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer. Primera obra de caridad, darle de comer al hambriento. Sediento y me dieron de beber, darle de beber al sediento.
Era forastero y me hospedaron. Hay que darle casa a los que lo necesitan. Ayudemos a la gente que no tiene que comer, ayudemos a la gente que no tiene que beber, que tiene sed, y no solamente sed física, sino también sed de las cosas de Dios, no solamente hambre de las cosas mundanas y terrenales, sino también de las cosas de Dios, del conocimiento, de la sabiduría, de la fortaleza. Era forastero y me hospedaron, no solamente a aquellas personas que tienen donde pernoctar, donde pasar la noche, como tantos forasteros o como tanta gente que anda en la calle y que no tiene dónde dormir y que tiene que dormir en la calle. No solamente a ellos hay que darles techo, sino también significa una forma espiritual, aquella persona que no ha encontrado a Dios, que no ha encontrado cómo el Señor lo va a vestir o lo va a revestir de las cosas de Dios, y esa gente hay que darle testimonio, hay que darles ejemplo, hay que ayudarles para que también tengan a Dios como su casa. Y dice aquí, estuve desnudo y me vistieron. Hay que revestirlos en las cosas de Dios, pero también a la gente que no tiene ropa, pues hay que ayudarla, porque hay gente que no tiene ropa, y ahora que se viene el invierno y que estamos en tiempos de mucho frío, pues mucha gente se muere porque no tiene abrigo. Enfermo y me visitaron. Hay que visitar a los enfermos, ayudar a los enfermos, comprarles sus medicamentos, llevarlos al doctor, asistirlos, curarlos. Y no solamente una forma física, sino también una forma espiritual, cuando están equivocados, están en pecado, cuando están extraviados, cuando están haciendo cosas equívocas en la vida, de una forma moral, de una forma espiritual, también hay que ayudarles. Entonces, de esa manera nosotros estamos visitando o ayudando a los enfermos. Y si está encarcelado, también los visitamos. El estar encarcelado no es necesariamente que esté encarcelado tras las rejas, en una prisión. Eso sería una forma corporal. Lo que estamos hablando aquí es también una forma espiritual. Aquella persona que está encarcelada es aquella que está encerrada en su mundo, encerrada en su pecado, encerrada en su maldad. Es un preso, es un prisionero. Seguimos aquí. Dice, los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con uno de los más insignificantes de mis hermanos, conmigo me lo hicieron. Entonces, pues muy claro está aquí en la palabra de Dios. Si tú quieres cumplir con el Señor las obras de caridad y verdaderamente quieres demostrar que Dios amas a Dios, pues lo tienes que hacer con tus hermanos, con el prójimo. Si no, de lo contrario, pues estás mintiendo y la verdad estás haciendo algo equívoco. Así les dice. Entonces, si lo hiciste con unos insignificantes hermanos, conmigo lo hiciste. Y entonces le dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno. Fíjense cómo les dice, a los que no cumplieron, a los que no hicieron el bien, a los que vinieron a este mundo y no hicieron lo que tenían que hacer. Les dice malditos, vayan al fuego eterno. ¿Qué es un fuego eterno? No se apaga y siempre el fuego destruye. Preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo dice que preparado? ¿Está preparado? ¿O ya está ahí el diablo y sus ángeles? Porque debemos de tomar en cuenta que sí hay diablos que ya están encarcelados, pero hay diablos que no están encarcelados. Pero ese punto no lo vamos a analizar ahorita. Y dice, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, no hicieron la obra de caridad de dar de comer, sediento y no me dieron de beber, forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. O sea, no cumplimos con las obras de caridad, ni espirituales ni corporales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si tú estás escuchando esta palabra de Dios y no haces nada por el prójimo, la verdad es que si nada más te estás viviendo una vida mundana y corporal, estás acabado. No tienes oportunidad de salvarte, de regresar con el Señor, de haber dicho, cumplí con lo que el Señor me pidió. Estás cumpliendo con el mundo, estás cumpliendo con tu cuerpo, estás cumpliendo con lo terrenal, estás cumpliendo con tu razón, pero no estás cumpliendo con las cosas de Dios. No estás cumpliendo como hijo de Dios, no estás cumpliendo con el Espíritu. Y bueno, que quede claro, si no haces lo que tienes que hacer en las cosas de Dios,
tú no tienes cabida. Muy claro lo está diciendo aquí. Entonces ellos le respondieron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente que diga que ama a Dios y no ayuda al prójimo? Que cree en Dios y no ayuda al prójimo. Que tiene fe en Dios y no ayuda al prójimo. ¿Cómo es posible que vayan a misa, que recen el rosario, que hagan un montón de situaciones litúrgicas y no ayuden al prójimo? Y estoy empezando con nosotros, ¿eh? No quiero hablar de más de nuestros presbíteros y pastores, porque muchas veces ellos nada más se enriquecen de una forma material y mundana de nosotros los feligreses, de todos nosotros los creyentes. Y se llenan de poder y se llenan de fama. Y no solo eso, sino que actúan al contrario. Ahí tenemos a la, pues, de esta agrupación, esta orden de los legionarios de Cristo, que es su fundador, un señor violador de jóvenes y de niños. Entonces, ¿cómo es posible, ¿verdad?, que este tipo de órdenes, que este tipo de gente, que este tipo de sacerdotes y presbíteros existan en las cosas del Señor? Fueran personas normales, bueno, cometieron un error, a lo mejor les falta conocer a Dios para que lo aman y lo sirven y no cometan esas tonterías. No, al contrario, supuestamente son pastores. Por eso en una lectura dice el Señor: tengan cuidado, porque estarán los lobos disfrazados de ovejas. Maldito el que cree en el hombre y bendito el que cree en Dios. Anatema, dice el Señor. Al único que hay que creerle es a nuestro Padre Dios. No a aquella persona que a lo mejor nos está manejando las cosas muy bonito o nos está haciendo ver las cosas de mejor forma. No caigamos nosotros en esos errores de creer en esa gente. Tengamos mucho cuidado. Pasemos a la lectura de la primera lectura, que es la del profeta Ezequiel, capítulo 34, del 11 al 12, del 15 al 17. Yo voy a juzgar entre oveja y entre carneros y machos cabríos. El que juzga es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Padre Dios, nadie más. Él es el único que te va a decir si sí o si no. Así que pues ponte a trabajar en cosas del Señor y pues con Él hay que conectarnos, con Él hay que estar bien. Lo demás es lo de menos. No sé cuántos años tengas en este planeta Tierra, pero ya es tiempo de que recapacites. Si eres un niño y eres un joven, pues cuanto antes. Ya no estés desperdiciando más tu tiempo. Olvídate de todos los juegos mundanos, de todas las actividades terrenales, de todas las distracciones físicas, porque nada más te van a hacer perder el tiempo. No es malo que estudies, no es malo que trabajes, no es malo que cuides a tu familia, no es malo que te alejes de los vicios. Lo importante aquí es que conozcas a Dios, lo ames y lo sirvas. ¿Y cómo lo vas a servir al Señor? Como siempre se ha dicho, si no has visto a Dios, ¿cómo es que lo amas? Si lo amas, lo sirves. Entonces, ¿cómo? Pues como dice en el Evangelio de Mateo, que acabamos de leer: hazlo a tus hermanos. Sé caritativo. Cumple las obras de misericordia con tus hermanos. No hermanos de sangre, sino a toda la gente que Dios te va poniendo en tu camino. A esa gente hay que ayudarle. A esa gente hay que tenderle la mano. Y de esta manera, nosotros estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha estimado a cada uno de nosotros, según el don que te haya dado el Señor. Y aquí dice Ezequiel, fíjense, este profeta es un profeta mayor, es un profeta de los importantes, porque tenemos profetas menores. Aquí tenemos a Ezequiel, tenemos a Isaías, que es un profeta mayor, a Jeremías, Ezequiel, Daniel, son profetas mayores. ¿Sí? Ya después otros profetas que tenemos, profetas menores, se les dice menores porque sus profecías son de menor intensidad, no porque sean jóvenes ni niñitos, no, sino porque sus profecías son de menor intensidad. Es menor la información que nos dan. Y estos otros pues son bastante extensa su profecía. Fíjense cómo dice Ezequiel: esto dice el Señor Dios, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Dios es el que nos va a buscar, nosotros no buscamos a Dios. Dios es el que nos va a buscar y velaré por ellas. Él está velando por nosotros día a día. Si tú no haces oración, de todas maneras Dios te está cuidando. Si no te comunicas con Él, Él te está cuidando. Siempre está tratando de llevarte por el buen camino y nosotros nos estamos haciendo a un lado de la presencia del Señor. Y muchos dicen:
encontré a Dios. No, ¿cómo vas a encontrar? Más bien, abriste los ojos y te diste cuenta que el Señor estaba ahí junto contigo. Así como un pastor vela por su rebaño, cuando las ovejas se encuentran dispersas, así dice Dios que está con nosotros. Él nos está cuidando, nos está apacentando, nos mete a nuestro lugar para dormir, a nuestro corral, cuando estamos dispersos en el campo. Él nos va poco a poco apapachando, nos va dirigiendo, nos va poniendo en nuestro lugar. Algunos los ponen en su lugar a los 5, 6, 7, 10 años, 15, 20 años, 30 años, a los 45, a los 50 años, a lo mejor a otros a los 80 años, 90 años los ponen en su lugar. Pero a todos se le llega su tiempo. Dios es el que nos está cuidando como si fuésemos sus ovejas. Si estamos dispersas, nos reúne. Así valaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron. El Señor va por nosotros aunque estés tú muy alejado. Él va por ti y contigo. Yo las apacentaré con justicia. Pues Él es el único que da justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, le dice a aquellos que ya están con el Señor, se lo dijo al pueblo judío, se lo puede decir a muchos de los que están ya con el Señor, haciendo lo que estábamos haciendo con el Señor, cumpliendo con lo que nos está diciendo. He aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Él es el que nos va a juzgar, nadie más va a juzgar, Él es el único que nos juzga. Pasemos a la lectura de la carta de Primera de Corintios, capítulo 15, del 20 al 26 y el 28. Dice, Cristo le entregará el reino a su Padre para que Dios sea todo en todas las cosas. Cristo tiene que regresarle a nuestro Señor todas nuestras conductas, porque Jesucristo es nuestro Salvador. Él es el que va a dar la cara por nosotros, y Él tiene que hablar por nosotros. Por lo tanto, el único camino y verdad y vida es nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, así lo decimos en la liturgia dominical. Cristo es el camino, la verdad y la vida, es la puerta. Por medio de Él llegamos a Dios Padre. Dice Pablo, hermanos, Cristo resucitó y resucitó con la primicia de todos los muertos. Cristo es el primero que resucita y que nos muestra cómo debemos de resucitar. Por eso cuando nos morimos físicamente, pero quedamos dormidos espiritualmente. Siempre decimos a todos aquellos que se durmieron con la esperanza de la resurrección. Así decimos en la liturgia dominical. Pues es lo que estamos haciendo nosotros y reiterando. Nos vamos a morir físicamente, pero espiritualmente debemos de proseguir. Y dice, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. Y ya sabemos por quién entró la muerte al planeta, por Adán. Aunque muchos dicen, pero si Eva fue la primera que pecó, pues sí, Eva. Pero Eva es parte del cuerpo humano, del ser humano, del hombre. No puedo decir, es que mi mano jaló el gatillo, mi dedo jaló el gatillo y se disparó el arma y para eso se murió ese, lo maté. No fui yo, fue mi brazo, no fue mi brazo, fue mi antebrazo, no fue mi antebrazo, fue mi mano, no fue mi mano, fue mi dedo, ¿sí? No, oye, no fue mi dedo, fue la pistola. O sea, fui yo. Entonces, Adán, pues es el hombre, Adán es el responsable, Eva es parte, la mujer es parte del hombre. Entonces no podemos hacerla a un lado, no podemos separarnos, es parte de nosotros mismos. Entonces, por un hombre entra el pecado y por un hombre entró la salvación. Y muchos dirán, es que la salvación entró por María. No. La salvación entró por Cristo. Es que María, ella es la madre de nuestro Señor. Sí, volvemos a repetir lo que acabo de explicar con respecto a Eva. Nuestra Santísima Madre aceptó a nuestro Señor Jesucristo, aceptó el mandato divino, fue la portadora, asistió, el Señor la escogió, ¿sí? Pero a que vino a salvarnos es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Santísima Virgen pide por nosotros, ora por nosotros, pero ella no nos va a salvar. El que nos salva es nuestro Señor Jesucristo. Lo está diciendo aquí y lo dice en Mateo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si no nos hubiera dicho, viene Jesucristo en compañía de su madre a salvarnos. Y primero resucita Jesucristo y después su madre, ¿verdad? Diría todo eso. Y no dice nada de eso.
O sea, que no inventemos cosas, ya las cosas están bien hechas. No empecemos nosotros a divagar. Y nos dice, en efecto, así como Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden, nos dice. Primero Cristo, lógico, como primero. Después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Pues sí, todos los que están con Cristo, que conocemos, amamos y servimos a Jesucristo. Lo hemos visto en otras lecturas. Si estamos con Cristo, creemos con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. Así lo mencionamos, pues vamos a ser salvos. Ya no vamos a ser juzgados. ¿Por qué? Porque nuestras obras hablan por nosotros. ¿Sí? Enseguida será la consumación cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal. O sea, todo se va a acabar y Jesucristo va a acabar con todos los poderes del mal. Con todos. Todos los terrenales, los mundanos, los espirituales, de toda índole. Cristo entrega el reino a su Padre y le va a decir, aquí está, aquí están tus hijos, porque ya no somos creación de Dios, somos sus hijos. Desde que llega nuestro Señor Jesucristo somos hijos de Dios y herederos de la gloria. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos va a poner ante las manos de nuestro Padre Dios. Dice, estos cumplieron, aquí están los que se obedecieron, los que tuvieron que hacer lo que tenían que hacer. Porque el que tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. ¿Sí? Porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. Cristo sigue reinando en nosotros y esto se va a acabar hasta que Dios Padre elimine y acabe con toda la maldad que hay en el mundo. El último de los enemigos en ser aniquilado, dice aquí que el último de los enemigos es un enemigo, el último de los enemigos es la muerte. Pero no es la muerte una estatua, no es un fantasma ni un espíritu, no. La muerte es un suceso en el que el hombre deja de vivir corporalmente, en que el hombre deja de vivir espiritualmente porque se muere al no cumplir con su deber, al no llevar a cabo el trabajo de los dones del Espíritu Santo y los entierra en un hoyo. ¿Se acuerdan de esa lectura que enterró el talento en un hoyo? Entonces está muerto espiritualmente. Aquella persona que se murió y no creyó en Dios, pues se muere físicamente y también espiritualmente. Bueno, Dios va a acabar con ese tipo de muerte, ese trance, ese paso. Ya no va a existir la muerte, va a haber vida eterna, ¿sí? Pero nosotros en el mundo ya hicimos que la muerte, y hasta le dimos santa, le decimos santa, que la muerte es como una estatua, como un fantasma, como un fetiche, como un amuleto para que nos vaya, como nosotros queremos que nos vaya, mundana y terrenalmente. Y principalmente todos los delincuentes usan la muerte como su enigma o como su fantasma, como su fetiche. Al final, cuando todos se hayan sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, ¿sí? Y así Dios será todo en todas las cosas. Cuando todo esto haya acabado, pues ya nuestro Señor Jesucristo ha cumplió con todo lo que se tenía que llevar a cabo con respecto a nosotros, y pues nuestro Padre Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, pues es un solo Dios, en tres divinas personas. Ya esas tres divinas personas, pues no tienen el qué ser, o el por qué ser, pues es Dios mismo. Nosotros los conocemos a Dios en tres divinas personas, pues es el Todopoderoso, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todo esto pues va a ser un término, se va a terminar, porque en realidad Dios es Dios, y es Dios de todo. El Salmo responsorial es el Salmo número 22, y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar. Si estamos con el Señor somos felices. Hacia fuentes tranquilas me conduce. Si estamos con el Señor, la tranquilidad siempre está en nuestra vida. No nos hace falta nada. Para reparar mis fuerzas, el Señor me va dando día a día las fuerzas para proseguir esta vida. Tú mismo me preparas la mesa, el Señor nos atiende, nos da. ¿Cuál es la mesa? Podríamos decir que es la Sagrada Eucaristía, la comunión, ¿sí? La mesa es que todo lo tiene a nuestro alcance. A despecho de mis adversarios me unges la cabeza con perfume. El Señor nos unge con los sacramentos, nos unge con la santidad, nos unge para que nos vaya bien. Siempre nos está llenando de vida. Y viviré, dice, y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor no solamente nos da a veces lo necesario, sino que nos da todavía más.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Pues sí, su bondad y su misericordia siempre nos acompaña todos los días de nuestra vida, siempre está con nosotros. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. Pues viviré siempre y cuando cumpla con lo que nos estamos ahorita aprendiendo aquí como en Mateo, que nos está mencionando que tenemos que ponernos a trabajar. Esta otra lectura dominical vuelve a insistir el Señor. A Él cómo le gusta estarnos repitiendo las cosas. ¿Por qué será? Porque somos muy necios y muy olvidadizos y porque no le ponemos atención. El Señor quiere que nos pongamos nosotros a trabajar, a hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos un cuerpo, sí, pero tenemos un espíritu. Vivimos en una tierra, sí, pero también tenemos una vida, y una vida espiritual, y va a ser eterna. Entonces pongámosle en una balanza. Las dos cosas se necesitan. No le pongamos más a las cosas mundanas terrenales. Seamos honestos. Pongámosle también mucha atención a las cosas espirituales. Y el próximo domingo se van a leer estas lecturas por la razón de que es la festividad que la Iglesia Católica está disponiendo a nuestro Señor Jesucristo como Rey del universo. Y sí, nuestro Señor es el Rey, pero no un rey mundano ni físico. Él mismo lo dijo cuando estaba con Pilato. Pilato le preguntó cuando lo habían aprendido, cuando lo tenía condenándolo. Le dijo, ¿acaso tú eres rey? Así le dijo Pilato. ¿Y Cristo qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesús? Le dijo, tú lo has dicho. Y yo para eso he nacido. ¿Sí? Y entonces, pero no era un rey mundano ni corporal. Y ese era el miedo que tenían todos los judíos, los hebreos, todo el Sanedrín, los sacerdotes, porque decían, este nos va a venir a quitar de nuestra dirección, siendo el rey, él, pues a nosotros nos va a hacer a un lado. Y entonces vamos a perecer, y ya no vamos a ser famosos, ya no vamos a tener poder, ya no vamos a poder manipular a nadie, ya no vamos a vivir en la riqueza. Ahora Jesucristo Rey, pues va a ser el todo. Entonces por eso quisieron condenarlo y matarlo. Lo quitaron, ¿sí?, del paso. Y no sabiendo ellos que en realidad pues esa era la finalidad que nuestro Señor Jesucristo tenía, que Él tenía que ofrecer su vida por nosotros. Y por eso les digo que no juzguemos a ninguno de los discípulos, y mucho menos a Judas Iscariote, al decir que porque es el traidor. No te muerdes la lengua cuando dices que Judas Iscariote fue el traidor. ¿Tú cuántas veces no has traicionado a nuestro Señor Jesucristo? ¿Nunca? ¿Nunca lo has traicionado? Miles. Durante muchos años de tu vida has traicionado a nuestro Señor Jesucristo, porque no lo has querido conocer, porque no has querido estudiar su palabra, porque has negado la doctrina de Cristo, porque no te has querido comportar como Cristo quiere que te comportes, porque no haces las cosas como aquí en el Evangelio te está pidiendo, que hagas las obras de caridad. Entonces, los estás traicionando. ¿Quieres conocer a Dios? Pues tienes que hacer oración al Espíritu Santo y tienes que estudiar. ¿Cuántas veces muchos dicen, yo creo en Dios si me va bien, yo creo en Dios si me encuentro trabajo, yo creo en Dios si me pone una buena persona, una buena pareja, un buen esposo, una buena esposa, si no tengo enfermedades, si no se mueren mis seres queridos, yo creo en Dios si iré a misa, ¿sí?, si me hace el milagro el Señor de sacarme la lotería, de comprarme un coche nuevo, de tener un departamento, una casa, de poderme casar con el presidente de la República, y voy a creer en Dios. ¿Ah? Ponemos estupideces, condiciones que no valen la pena. Entonces, parece mentira, pero muchos, equivocados, piensan así, y así viven su vida. Nosotros, como dice de una parte de la Escritura, que nos está mencionando en Corintios, Cristo mismo se someterá al Padre. Nosotros nos debemos de someter a nuestro Padre Dios. ¿Sí? Así es lo que debemos de hacer nosotros. Y como dice también en la otra lectura,
todos aquellos, ¿sí?, rebaños míos. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Nos dice rebaño mío, dice el Señor, cuando estamos cumpliéndole al Señor. Pero cuando no cumplimos, pues no somos de su rebaño. Pues estas lecturas del próximo domingo, en donde estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo está siendo levantado, está siendo con honores, estamos poniendo un día para darle un significado más importante de que nuestro Señor Jesucristo es Rey del universo, pues sí, es el Rey de todo. Él es el amo y Señor. Y nos pide el Señor que solamente nos pongamos a trabajar, que cumplamos con nuestra tarea. Hermano, cumple con tu tarea y cuando verdaderamente dejemos esta vida físicamente hablando y encontremos la vida eterna, vas a ver cómo el Señor te va a llenar de bendiciones.